Que vamos a tener ahora, por un lado, es una mesa que se titula El diálogo con Bá Ferreira a 100 años de la publicación de su obra sobre los problemas sociales. La maestra de ceremonias de la mesa va a ser Fernanda Diab, así que no me voy a referir a ello. Y vamos a terminar luego de la mesa con una presentación de un grupo de teatro. El grupo se llama Compañía Verde Teatro, Dramaturgia Colectiva, que nos va a presentar una adaptación para extensión educativa de Inédita de María Eugenia Bá Ferreira, dirigida por Camila Carvajal, y en escena van a estar Cecilia Arguello y Andrés Valledor. Cuando termine la mesa, los integrantes de la mesa van a pasar al público y vamos entonces a contar y a deleitarnos con estos fragmentos de Inédita, María Eugenia, dirigida por Camila Carvajal. Entonces, sin más preámbulos, y como la presentación la va a hacer Fernanda Diab, les agradezco a ustedes la presencia y le entrego a ella el micrófono. Gracias. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Lo que vamos a presentar ahora es una mesa que forma parte de un ciclo que hemos desarrollado a lo largo de este año en conmemoración de los 150 años del nacimiento de Carlos Bá Ferreira, mesas que hemos organizado junto con mi colega Pablo Dreus. Y esta mesa en particular se relaciona con una obra que también cumple años redondos, cumple 100 años. Es una obra que recoge una serie de conferencias de Carlos Bá Ferreira sobre los problemas sociales, así que agradezco a los colegas que han aceptado conformarla y exponer con nosotros sobre la temática. Agradezco especialmente la presencia de Jorge Esquinca como representante de la Fundación Bá Ferreira Raimondi, con quien hemos celebrado un convenio y hemos desarrollado una serie de actividades a lo largo del año. De hecho, nos queda aún una mesa sobre Bá Ferreira y ciencia que vamos a tener allí dentro de algunas semanas. Así que, bueno, vamos a comenzar, vamos a hacer en orden alfabético, unos 15-20 minutos, comenzando por Yamandú Acosta, profesor de Filosofía y magíster en Ciencias Humanas, opción Estudios Latinoamericanos, profesor titular de Historia de las Ideas en la Facultad de Derecho y del Centro de Estudios Interdisciplinarios, felizmente jubilado, con una amplia trayectoria académica en investigación, siendo un especialista reconocido en pensamiento latinoamericano y uruguayo, autor de varios libros y artículos. Su último libro, Sujeto, Transmodernidad, Interculturalidad, 3 tópicos utópicos en la transformación del mundo. Su exposición de hoy se titula La fórmula de ideal social como estrategia y como utopía en el realismo político. Bueno, buenas tardes, gracias Fernanda. Y un gusto compartir con los compañeros en la mesa, con la decana y con todas y todos ustedes. Esto que debería poder ser una conversación con Bá Ferreira. Eso es lo que voy a intentar. El título es un poco largo, la fórmula, y paso a explicarlo, la fórmula de ideal social como estrategia y como utopía en el realismo político de Carlos Bá Ferreira, validez y vigencia. Mis títulos suelen ser demasiado largos. Yo te lo corté. Fernanda lo cortó, pero digamos, eso hace sentido con algo que es propio de Bá Ferreira, que lo hemos venido reiterando en este contexto de celebración de los 150 años de su nacimiento y ahora de los 100 años sobre los problemas sociales, la cuestión del pensar por ideas a tener en cuenta. Que como muy bien señaló
nuestro colega uruguayo radicado en México, el doctor Carlos Pereira, que nos visitó recientemente, no deberíamos incurrir en la falsa oposición de que hay que pensar solo por ideas a tener en cuenta y no por sistemas. Él mostró cómo en Bach mismo está esa tensión, la preferencia por el pensar por ideas a tener en cuenta, pero el señalamiento de que eventualmente en ciertos asuntos, en ciertos contextos, respecto a ciertas temáticas, los sistemas deben ser tenidos en cuenta y hay que pensar también por sistemas, y podemos decir pensar por sistemas a tener en cuenta, es decir, eventualmente no uno solo. Y bueno, las ideas que en mi título están tomadas en cuenta vienen de distintos lugares. Bueno, fórmula de ideal social es la que utiliza el propio Bach Ferreira para referirse a su fórmula, en la cual intentaré que sea el centro de esta conversación. Como estrategia y como utopía, ¿verdad? En relación a esa fórmula, ahí estoy haciendo mío un título de un pasaje de un cientista político de origen alemán, radicado en Chile, Norbert Lechner, que en un libro referido a la conflictiva y nunca acabada construcción de un orden deseado, que tiene que ver con la construcción de la democracia en Chile, ¿verdad? Un libro construido en el contexto de la dictadura. Bueno, en relación a la democracia, él propone esta idea del consenso como estrategia y como utopía. Y yo la traslado, la idea como estrategia y como utopía, es decir, como algo atinente a la racionalidad estratégica y como algo atinente a la racionalidad práctica, racionalidad de medios y racionalidad de fines, a la fórmula de ideal social de Bach Ferreira, que en definitiva, lo escribí así alguna vez bastante parecido en algún artículo, es justamente una fórmula, digamos que podemos decir, del consenso democrático, ¿verdad? Y en cuanto al realismo político, bueno, ahí traigo, en mi cabeza por lo menos, atravesó otro aporte de otro cientista social, también de origen alemán, radicado en Costa Rica, con el cual mantengo un vínculo importante, Frank Hinkelamer, que tiene un capítulo, El realismo en política como arte de lo posible, donde justamente se plantea, digamos, el papel que cumple la utopía al interior de una política realista. Es decir, no hay política realista que sea un mero apegamiento a lo fáctico, a los hechos, sino que hay un núcleo utópico de referencia que tiene que ver con lo pleno y en tanto pleno o perfecto imposible, que es el criterio de referencia para pensar y construir lo posible. Y en ese sentido, si bien Bach Ferreira es un filósofo que, diríamos, hace desarrollos en términos, en este caso de filosofía política, hay un excelente libro de nuestro colega Andreoli, que lamentablemente no puede acompañarnos, que se llama justamente Ideas para tener en cuenta sobre elementos de filosofía política en Carlos Bach Ferreira. Bueno, no principalmente como actor político, que también lo fue a su modo, ¿verdad? Y en la construcción institucional, en los distintos espacios institucionales que ocupó, hay una perspectiva de realismo político, ¿verdad? No en el sentido de la realpolitik, sino en el mero, digamos, apego a lo dado, sino justamente desde lo dado en la construcción de lo posible, más allá de lo dado, según, en su caso, bueno, ciertas orientaciones de carácter axiológico. Y bueno, y finalmente, respecto de la validez y vigencia de esta fórmula de ideal social, allí tomo los conceptos de validez y vigencia de otro ilustre profesor de esta casa de estudios, hace años fallecido, el profesor Mario Zambarino, que hace referencia justamente a los conceptos de validez y vigencia en términos estimativos, ¿verdad?, de lo cultural, de lo moral, ¿verdad? Y en ese sentido, la fórmula de Bach Ferreira, a mi modo de ver, es válida en el sentido de que apunta a un deber ser, ¿verdad?, en términos de
digamos, de un deber ser de carácter axiológico, como fundamento en la dimensión ética de una construcción política de carácter democrático, y esto la hace vigente, ¿verdad? Y la hace vigente, a mi modo de ver, en un doble sentido, en términos de una vigencia instituida. Mucho de lo que Vaz Ferreira ha pensado, de su modo de pensar, de alguna manera seguramente ha quedado cuajado en diversas instituciones, entre ellas en esta que nos alberga hoy, ¿verdad? Pero mantiene, en función de esa validez, justamente una vigencia instituyente, es decir, Vaz Ferreira sigue aportando en este libro en particular, 100 años después de su publicación, en términos de perspectivas para, digamos, construirnos democráticamente esta fórmula de ideal social, porque, diríamos, en su modo de entender, practicar y construir la democracia, no lo hace, digamos, en un registro estrictamente o meramente o solamente político, y menos aún politicista o electoralista, ¿verdad?, en términos de instituciones estrictamente políticas, sino la construcción política, digamos, implica un fundamento de sentido inmediato de carácter social como condición de posibilidad de una política democrática. Lo que de alguna manera, en el siglo XVIII, por ejemplo, aparece en Rousseau en el contrato social, cuando señala que, bueno, si hay demasiada desigualdad, digamos, el orden democrático es muy difícilmente sostenible. Para que el orden democrático sea posible, diríamos, no debe haber tanta desigualdad como que algunos deban venderse para subsistir y tanta riqueza concentrada que otros puedan comprar a aquellos que quieren venderse. Ya casi, Fernanda me dirá cuánto falta. El problema de estos tiempos muy acotados es que, diríamos, cuando uno empieza a pensar, ya tiene que terminar. En el planteo de Vaz Ferreira sobre los problemas sociales, en una nota preliminar que aparece en la edición de edición de homenaje de la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, bueno, dice que son conferencias que él había dictado algunos años antes, y que no las pudo en su momento, digamos, publicar por problemas administrativos, digamos, el servicio de taquigrafía no funcionaba, y bueno, y en la medida en que reaparece el servicio taquigráfico, no obstante, no serían las mejores condiciones, porque se ha perdido un poco el calor, dice, la espontaneidad, que pudieron originariamente compensar aquellas conferencias de los años 17, etc. Hay dos cosas que señala que me importa destacar. Dice: subsiste lo esencial, la verdad posible de mis ideas, paréntesis que yo creo que es mucha, y su oportunidad. Y bueno, verdad posible de las ideas, es decir, en Vaz Ferreira, en esta cuestión de la discusión de los problemas sociales, no podría ser menos, diríamos, como filósofo, hay una pretensión de verdad. Una pretensión de verdad que no es la pretensión, justamente por ser filósofo, de que lo que él dice sea la verdad, sino que hay una verdad posible en lo que él dice. Que sea posible quiere decir que puede sostenerse de alguna manera en la correspondencia con los hechos o con los asuntos que trata de dar cuenta, puede sostenerse en relación, digamos, a ciertos criterios que permiten sostener que algunas ideas son verdaderas. Verdad posible que además piensa que es mucha. O sea que hay bastante de verdad en lo que él enuncia.
Y el otro aspecto, el otro concepto que aparece allí es que lo que dice es oportuno, o sea, era oportuno en el 17, en el 20 y sigue siendo oportuno en el 22. Y yo diría que sigue siendo oportuno en el 2022, ¿verdad?, en el cual nos encontramos 100 años después, no en el sentido, diríamos, del concepto de oportunidad, kairos, como lo reivindicaban los sofistas, donde la oportunidad tenía que ver con, digamos, el momento adecuado, las circunstancias adecuadas para dialécticamente ganar en una discusión o retóricamente convencer con un discurso. Es una cuestión, digamos, puramente, digamos, procedimental, de racionalidad instrumental, en este caso en el discurso y en la discusión, sino que en Bas Ferreira esto está asociado a su idea de que sus propuestas tienen, digamos, verdad posible, mucha verdad y por lo tanto pretensión de verdad. Es decir, no se trata para Bas Ferreira, en general y en este caso en particular, de los problemas sociales de ganar ninguna discusión, simplemente por ganarla, sino que se trata de aportar en una discusión a los efectos de que en ella puedan llegarse a soluciones, diríamos, que sean lo mejor posibles. En cuanto a los problemas sociales, bueno, él habla del conjunto de los problemas sociales y a veces en singular. El problema social, dice, es un problema de acción y de ideal. Hace parte de los problemas normativos, así los había llamado en su Lógica Viva de 1910, que son problemas de hacer o preferir. Y en ellos la solución solamente puede ser, dice, una solución de elección no forzosamente perfecta. Y al contrario, dice que en el caso del otro tipo de problemas, los problemas explicativos, que serían problemas de constatación, la solución, tal vez no en la práctica, pero sí teóricamente puede ser perfecta. Bueno, yo discutiría que puede haber soluciones perfectas, aún para los problemas explicativos, en el grado en que, diríamos, la perfección puede ser humanamente, eventualmente pensada, ¿verdad?, pero no, me parece, realizada. Pero eventualmente, bueno, en ciertos planos, digamos, de la construcción formal, por ejemplo, bueno, podría pensarse en soluciones que eventualmente son la única solución que es posible, y que además de ser la única y por lo tanto es la solución perfecta, es decir, no hay otra solución que pudiera competir con ella. Pero para problemas que tienen que ver con la realidad es discutible. En el caso de los problemas normativos, el hacer hace par con la acción, a que hacía referencia a Ferreira, y el preferir hace referencia con el ideal. El hacer y la acción, en ese sentido, están subordinados, podemos decir, en términos de orientación al preferir o al ideal, y ahí, bueno, puede discutirse si los ideales son tales porque se prefieren o se prefieren porque son tales. Es decir, tendría que ver con qué es lo que fundamenta los valores, si la elección del sujeto o la entidad, ¿verdad?, del valor mismo, discusión en la cual no vamos a entrar ahora, pero es interesante tenerla a la vista como un problema que está por debajo del problema. Y en este caso, en el caso de los problemas normativos, como es el caso del problema social, las soluciones son de elección, ¿verdad? Es importante destacar que se trata de un problema normativo, lo cual quiere decir, si el problema es normativo, la solución del problema tiene que ser de la misma naturaleza, una solución normativa, ¿verdad? Inscribe entonces la metodología de resolución del problema en una metodología genérica para los problemas normativos que pasa por
considerar todas las teorías que tienen que ver con el asunto, ¿verdad? Revisar, digamos, los aspectos que en ellas hay a favor o en contra y finalmente elegir, ¿no? Y todo ese procedimiento es complejo en general y lo es muy en particular para el caso del problema social, en el cual señalaba Ferreira, bueno, la tensión que los atraviesa de un modo polarizante remite a dos ideas, que son dos principios, que son dos valores, que son los de la libertad y la igualdad. La fórmula, para por lo menos nombrarla, porque ya me voy a quedar 0 minutos, es que más allá de que hay teorías, la del individualismo, que se pronuncian por la libertad, la del socialismo por la igualdad, además de tomarlas en cuenta en sus pros, contras, etcétera, etcétera, la fórmula pasa por asegurar mínimos de igualdad, ¿verdad? Dejar algo en el margen exterior, digamos, de la fórmula de libertad, y en el medio hay todo un espacio que es el característico, digamos, el definitorio, el propio de la fórmula de Bá Ferreira, que es el espacio de la discusión, de la deliberación, ¿verdad? Donde, digamos, se irá en una dirección de mayor igualdad o de mayor libertad. Para el contexto, y termino acá, de 1922 y eventualmente para el de 2022, si bien en Bá Ferreira, podríamos decir, hay una equidistancia con la igualdad y la libertad, él señala en su conferencia que en el orden social actual desde 1922, que es excesivamente desigual, donde la desigualdad es excesiva, la teoría que domina es el individualismo y por lo tanto de ahí se puede inferir legítimamente que, digamos, la idea, el valor, ¿verdad?, el principio que en la práctica y en la teoría, en la discusión, digamos, hay que defender para que no sea excesiva la desigualdad, es el de la igualdad. Y me parece que 100 años después esto mantiene validez en la región, en el país y vigencia. Y en ese sentido, bueno, Bá Ferreira nos aporta con esta fórmula. Muchas gracias. Sigo yo, Fernanda Diab, soy asistente del Departamento de Filosofía de la Práctica, magíster, y en este momento estoy trabajando en mi tesis doctoral que parte desde la cuestión de la herencia en Carlos Bá Ferreira y pretende ir más allá de ella en búsqueda de un marco de justificación normativo de un orden diverso al que Carlos Bá Ferreira planteó. Como hay que sintetizar, voy a partir de esta idea que planteaba Yamandú, de la fórmula social, el problema de la herencia. Justamente Carlos Bá Ferreira lo plantea en dos de sus grandes obras, que recogen estas conferencias de las que hablé antes, las conferencias sobre la propiedad de la tierra y las conferencias sobre los problemas sociales. El problema de la herencia justamente es un problema social y en ese sentido su resolución, la propuesta de resolución que plantea el filósofo, es una resolución de tipo de elección, es decir, no es una solución de todo o nada, es una solución gradual. En este sentido, la idea central de lo que pretendo proponerles ahora para pensar es que, tal como han dicho varios especialistas, y Carlos Pereda lo ha confirmado en su última instancia, uno de los aportes más importantes que Carlos Bá Ferreira nos ha legado es su modo de pensar y su modo de encarar los problemas tan difíciles como puede ser el problema de la herencia. Estudiando a los autores contemporáneos a él, pero también contemporáneos a nosotros, que se atreven a enfocarse o a trabajar este tema que es tan complejo, con el que yo estoy lidiando en este momento, uno puede advertir que la propuesta de Bá, independientemente de que tomó muchos elementos de otros pensadores de su época, principalmente de John Stuart Mill, para pensar el problema de la herencia,
su aporte más original es su aporte metodológico y sigue siendo aún vigente. Hay dos elementos que están presentes en tensión en la valoración que tenemos nosotros cotidianamente sobre la herencia, y es que por un lado lo consideramos un elemento como institución a la herencia, como un elemento muy valioso porque a través de la herencia legamos nuestros bienes, pero también nos trascendemos a nosotros mismos, es decir, está además muy anclado a nuestras costumbres occidentales, pero también de otras culturas. Pero al mismo tiempo hay ciertas sospechas acerca del carácter de injusticia que supone la herencia por generar méritos, por generar algún tipo de valor agregado y merecido en la vida de las personas. Esta tensión permanente entre lo valioso que consideramos a la herencia como una institución y este problema de justicia que trae es una tensión que Eva Ferreira abordó y que pretendió solucionar incorporándola. Y en este sentido lo que yo trato de justificar es que el método que él utiliza, y desde su perspectiva individualista, en el sentido del liberalismo individualista, como lo nombraba él, es un método que contemporáneamente se denomina de equilibrio reflexivo, es decir, de un ajuste permanente entre el modelo teórico de principios que elaboramos normativamente y que sirven como horizonte para evaluar nuestras instituciones y las intuiciones más básicas compartidas en una sociedad. Entonces, la solución que ofrece Paz al problema de la herencia es un tipo de solución que se ajusta a este modelo de pensamiento o a esta metodología del tipo liberal, que es la del equilibrio reflexivo. El enfoque de Eva Ferreira sobre la herencia refleja el modo en que él trató diversos problemas, en particular los problemas sociales, que son los que nos convocan hoy en día, y tiene que ver con la búsqueda de la conciliación, del acuerdo. En el momento en que Bas plantea sus estudios hay una discusión polarizada, por lo menos en donde hay diversas posiciones acerca de la institución de la herencia, entre conservadores y reformistas. Por un lado, la idea de mantener un sistema de herencia ilimitado, como era el que había en la época, y propuestas de tipo vallista, que no específicamente de Valle, pero sí de algunos de sus colegas, los más radicales como Grauer, que proponen ya algo más cercano a la eliminación, y propuestas intermedias como la posibilidad de cargar las herencias fiscalmente. En ese contexto, su labor es una labor política, de compromiso político, de discusión, pero entiendo que es de un tratamiento profundamente filosófico porque aborda el problema, como él propone siempre, directamente, sin o evitando por lo menos hasta donde se puede los esquemas. Y en ese sentido, su propuesta nos ofrece herramientas para abordar los diversos elementos que componen el problema de la herencia, que como les digo y créanme, es un problema altamente complejo, no solamente por esta tensión en cuanto a la valoración que tiene cultural, social, sino como objeto de investigación filosófica. Leo algunas partes para ver si lo puedo hacer más rápido. El fenómeno de la herencia puede ser pensado desde múltiples perspectivas, desde la de quien lega sus bienes en vida o mortis causa, desde quien recibe una herencia, esta puede ser una donación, un regalo, una transmisión, de alguien vivo o de un familiar fallecido, o a través de un testamento, o bien desde la perspectiva de lo que se hereda, tipos de bienes, montos, regulaciones. Cada una admite distintos niveles de reflexión y el planteo de diversas cuestiones ético-normativas. ¿Es legítimo el derecho a legar? ¿Es posible justificar algún tipo de límite al mismo? ¿Es suficiente la apelación al derecho a la propiedad privada para su defensa? Concebir la herencia como un estímulo a la productividad, que es un argumento bastante común, y ahorro, ¿constituye un fundamento suficiente para su validación? Y también con respecto a quien recibe.
¿Es legítimo regular la herencia buscando contrarrestar los efectos inmerecidos que ésta supone? ¿Qué tipo de límites se deben justificar? ¿Tiene igual fuerza la justificación del límite de la herencia según los distintos tipos de bienes que se heredan? Y así un conjunto de otras preguntas a las que nos enfrentamos cuando abordamos el tema. Paz Ferreira nos ofrece a través de su modo de pensar, de ese bien pensar, herramientas para responder a algunas de estas cuestiones y allanar el camino para el tratamiento de otras, pero principalmente un modo de pensar el problema directamente, siendo este último aspecto, el metodológico, junto con otro aspecto, que es el del conflicto intergeneracional, que identifica base en el problema de la herencia, el aporte más original que nuestro filósofo realizó al enfoque disciplinar de esta temática. Como ya les dije, su tratamiento del problema de la herencia está presente sobre los problemas de la tierra y sobre la propiedad de la tierra y sobre los problemas sociales. El tipo de solución que admiten las cuestiones normativas que mencionaba Yamandú y que Vaz en Lógica Viva las distingue de las cuestiones explicativas es una solución de elección que tiene 3 momentos básicamente y que él va a aplicar a la solución de la herencia. No exactamente en ese orden, pero es claramente identificable cómo funciona en él este método que nos ofrece para abordar e intentar resolver los problemas sociales a lo largo de estas obras. En primer lugar, especificar todas las soluciones posibles que tenemos. ¿Qué hacer con la herencia? ¿Qué hacer con la institución de la herencia? ¿Cómo debemos organizar eso que está instalado socialmente y que valoramos tanto, en algún sentido, y en otro cuestionamos? En segundo lugar, debemos estudiar las ventajas e inconvenientes, los bienes y los males de cada una de esas soluciones. En este caso, las soluciones a la mano, es decir, las distintas alternativas que estaban presentes en la discusión política, o continuar con el régimen de herencia ilimitada, o abolirlo, o generar algún tipo de carga fiscal o algo que la limite. Y finalmente la elección, es decir, la solución al problema, en este caso el modelo que él nos va a proponer que ajusta todos estos elementos. Entonces, en primer lugar, se toman esas posiciones, como les decía, ¿no? O la eliminación de la herencia, que era la posición de los radicales, o la limitación de la herencia a través de las cargas positivas, o la conservación del sistema limitado. En cuanto al análisis de ventajas y desventajas de cada una de esas posiciones, en algunos puntos hay que hacer algún tipo de especulación, porque no aparece explícitamente dicho, pero a modo de ejemplo, el primer caso, el que sería el de abolir la herencia, sería una forma de desconocer el derecho a decidir sobre los bienes por parte del legatario. En el segundo caso, tiene que ver con las críticas a imponer tributos sobre el trabajo agregado de la tierra, que está relacionado con su concepción de propiedad. Y en el tercero, el hecho de mantener el sistema tal como está genera privilegios inmerecidos y atenta contra la igualación en el punto de partida, de la que ahora vamos a hablar, que tiene que ver con la fórmula conciliadora. Hay un elemento que es muy importante, y es que en la resolución de las cuestiones sociales, el método de decisión de qué hacer, qué debemos hacer, no es un método, no es un cálculo, es una forma de razonamiento práctico, pero que incorpora en Paz Ferreira el sentimiento. Hay que sentir el problema. De hecho, cuando él analiza las ventajas y desventajas del individualismo y del socialismo, no utiliza estos términos, sino que habla de las simpatías y de las antipatías que estos modelos representan. Quiere decir que hay un lugar de afectación, de toma de decisiones sobre las posiciones políticas que termina siendo irreductible a lo lógico o a lo racional, y aparece ese elemento. Y en el caso de la herencia también está presente, porque como les voy a leer en uno de los pasajes memorables sobre la herencia,
él dice hay que sentir la desigualdad que genera la herencia. Podemos argumentar mucho sobre los efectos que tiene esta institución en el orden social, pero también hay que sentir, igual que la desigualdad, hay que sentirla, además de justificar o argumentar en su contra. Entonces, el tercer momento, que es el momento de la conciliación de los distintos puntos de vista, allí él lo que propone es una solución de grado, que ahora la voy a desarrollar. El acuerdo debería ser sobre la limitación de la herencia, no la abolición. Ferreira no propone abolir la herencia, pero sí una limitación fuerte de la herencia de bienes finitos, es decir, aquellos bienes que por su uso, al estar en poder de algunos, produce carencias y limitaciones en algunos otros. Ese bien en particular que le interesa a Ferreira y sobre el que el colega va a hablar es el de la tierra de producción. No sé si vas a hablar, pero sos especialista. Ahora me comprometiste. Ahora tengo que hablar. Bueno, y el último punto, lo que también es importante, es que la solución a las cuestiones normativas no están exentas de conflicto. Es decir, Ferreira no pretende, cuando nos enseña este método para solucionar los problemas sociales, a pesar de esa impronta moderada, mesurada, de la búsqueda de la conciliación, eso no quiere decir en el filósofo que desaparezca el conflicto, que desaparezcan las desavenencias sobre cómo solucionar el problema de la herencia. Habrá distintas perspectivas, hasta dónde, qué tipo de bienes se limitan, qué cargas fiscales, o una solución que él propone sobre el final de su obra sobre la propiedad de la tierra, que le llama utopía mínima y que tiene que ver con la afectación de la propiedad de la tierra, de la herencia de la propiedad de la tierra, para garantizar con parcelas de eso que se hereda el derecho a habitar, que también es una solución que es bien interesante, que vale la pena investigar y ver una posible alternativa contemporánea. La fórmula de conciliación de la que hablaba Yamandú es una fórmula que pretende incorporar elementos del individualismo y elementos del socialismo, o elementos de igualdad y elementos de libertad. Y esa fórmula tiene una función regulativa, normativa, en el planteo del problema de la herencia. ¿Por qué? Porque hay algunos aspectos que para Ferreira contradicen, o por lo menos se interponen en la realización de ese ideal que él propone a través de la fórmula. Este ideal que dice, bueno, hay que igualar en el punto de partida, garantizar la libertad después a todos los individuos y dejar un ámbito de discusión para cuánta igualdad o cuánta libertad. Este ideal social que incorpora dos términos que muchas veces de modo equivocado se plantean como conflictivos, que son igualdad y libertad, esta fórmula conciliadora de esos elementos se ve obstaculizada en su realización por tres aspectos para Ferreira. Es decir, ¿por qué en su momento el orden social vigente en su época no puede o no se acerca a esta fórmula o a este ideal? Por tres elementos: la herencia, la propiedad de la tierra y el capitalismo privado. Esos elementos afectan la igualdad en el punto de partida y finalmente afectan la libertad individual. Esta idea que él toma de filósofos liberales del siglo XIX, según la cual cuando uno es libre, recibe las consecuencias de sus propios actos. Es decir, un pilar fundamental de estas teorías. Dadas las circunstancias de un sistema de herencia ilimitado, para muchas personas su vida no es el resultado de sus propias decisiones y de sus propias opciones, y por esa razón, para Ferreira, el individualismo nunca ha sido realizado de forma cabal, nunca se ha realizado de forma cabal, y la herencia es una de las razones fundamentales para ello. En ese sentido, para quienes estén interesados sobre el tema de la herencia, quiero comentar que Vaz forma parte de un conjunto de filósofos, de pensadores, de investigadores,
investigadores afines, algunos más declarados explícitamente liberales, que proponen de las críticas más interesantes que se hacen a la herencia. Uno intuitivamente puede pensar que las críticas al sistema hereditario provienen de filas socialistas o de quienes cuestionan fuertemente la propiedad privada. Sin embargo, desde el liberalismo, sobre todo en el siglo XIX, se advirtió claramente que la herencia era una institución antiliberal y es un aspecto a tener en cuenta, y Bá-Ferreira forma parte de ello. La cita más importante, por lo menos que me parece que expresa claramente esta idea de Bá sobre la herencia, dice así: con respecto a la herencia podrían excusarse demostraciones, se siente. Nuestro ideal comporta por lo menos alguna más igualdad en el punto de partida de los individuos. Podrá haber discusión sobre el grado, pero es indudable que la desigualdad presente en el punto de partida sobrepasa, es demasiada. Esta es la frase que tenemos en el banner que hicimos para este año. Y si alguno no lo sintiera, sería más bien porque la connaturalización con ese grado excesivo embota los sentimientos. Ello resalta más si se tiene en cuenta que la institución de la herencia en nuestro régimen social presente, absolutamente ilimitada, no distingue los casos en que esa transmisión hereditaria ilimitada e indefinida es privativa. Quiero decir que no se distinguen los casos en que lo que se transmite no priva a los demás y los casos en que la transmisión de esa forma priva a los demás en algo. Y ni siquiera se compensan o atenúan en parte esas ventajas excesivas por la exigencia de un mínimo de trabajo. Lo más que se dice es que el bien social resulta. Lo que tenga de cierto no basta. En resumen, sea cual sea el grado de desigualdad en el punto de partida, tolerable en doctrina y sentimiento, la organización actual de la herencia lo sobrepasa evidentemente. Para redondear, en una síntesis del argumento contra la herencia, pero me parece importante destacar que a los efectos políticos o en términos de justicia que tiene el sistema ilimitado de herencia, él agrega algunos efectos que me parecen interesantes, que son efectos morales que tiene la herencia sobre el orden social. Ya dije que valora como algo antiliberal, él habla de la tragedia, del individualismo, ¿sí? Pero además de estas consecuencias político-ideológicas, muchas veces advertidas pero escasamente discutidas en el ámbito público, Bá-Ferreira agrega algunas objeciones de tipo moral sobre la herencia ilimitada. Mientras se discute sobre las contrapartidas de los planes sociales, y el mismo Bá-Ferreira admitió la necesidad de exigir a quienes son asistidos, si caen debajo de cierto límite mínimo de dignidad, una cuota de trabajo social, ninguna exigencia similar, advierte el filósofo, recae sobre los herederos, a quienes califica de parásitos. Y todavía, en cuanto no exige siquiera alguna obligación de trabajo, estos son textual de él, ni siquiera una obligación de trabajo que fuera en el peor de los casos correlativa al ilimitado goce hereditario. Y para finalizar, una frase que puede parecer en principio enigmática, pero bueno, que se las dejo como para orientar las reflexiones acerca de esta institución que seguramente ustedes tienen alguna posición sobre ella. Dice Bá-Ferreira en el tomo 12, bajo el título Expresión y comprensión: lo más insolente de la herencia económica no es que permita ser inmoral, sino la facilidad con que permite ser moral. Muchas gracias. Bueno, a continuación va a exponer Nicolás Dufo. Es doctor en Filosofía y Letras, mención Historia por la Universidad de Buenos Aires, magíster y licenciado por nuestra facultad. Es profesor titular en régimen de dedicación total de Historia Americana en el Instituto de Historia. Es autor de numerosos artículos publicados a nivel local e internacional y ha escrito varios libros, el último, Breve Historia sobre la propiedad privada de la tierra en el Uruguay. Su exposición se titula Dos caminos para moderar el reformismo vallista,
un diálogo posible entre Carlos Bá Ferreira y Martín C. Martínez sobre la propiedad de la tierra. Buenas noches, gracias Fernanda, gracias a los colegas que me acompañan en la mesa, y en efecto voy a hablar, ya que me metieron presión, de la tierra de producción y no de la tierra habitación. No voy a hacer una presentación en su dimensión, en la dimensión filosófica del pensamiento de Bá o del pensamiento de Martín C. Martínez, y no voy a hablar tampoco de la herencia, porque bueno, eso ya lo hizo Fernanda en su presentación. A mí lo que me interesa trabajar sobre todo es el contexto histórico en el cual en el cual tiene lugar una fuerte discusión sobre las características de la tenencia de la tierra en el Uruguay y de, los distintos mecanismos o las distintas estrategias estatales para establecer un sistema impositivo o una fiscalidad moderna, ¿no? Eso se comenzó a discutir a partir de la primera década del siglo XX y se podría decir que hubo una fuerte discusión sobre el sistema de tenencia de la tierra y la fiscalidad desde esa primera década del siglo XX hasta la derrota electoral del vallismo en el año 1915. Esa disputa se inició cuando en la primera presidencia de José Valle y Ordóñez, el presidente Valle y su ministro de Hacienda, José Cerrato, presentaron un proyecto que buscó adecuar los reaforos de las propiedades inmobiliarias rurales. Esa propuesta, si bien tenía mucho de pragmatismo, abrevaba mayoritariamente en las ideas de un economista liberal estadounidense llamado Henry George, quien en 1879 había publicado un trabajo muy divulgado en los círculos económicos liberales en el mundo, titulado Progreso y Miseria, en el cual, entre otras cosas, sostenía que lo que había que grabar era la capacidad productiva de los predios rurales, es decir, lo que hoy llamamos la renta, ¿no? Es decir, que era importante establecer algún tipo de gravamen sobre la renta, que era la forma que tenía el Estado de ir recuperando parte de algo que había perdido, que era la tierra, ¿no? Es decir, en la visión de George, a mayor presión fiscal sobre la renta de la tierra, menor inequidad, porque eso iba a permitir, o eso iba a repercutir la redistribución del ingreso entre los trabajadores, entre los beneficiarios de los sistemas de pensiones sociales, etc., ¿no? Son debates que las sociedades occidentales, por lo menos, mantienen hasta hoy día, ¿no? Y en este argumento, en esta discusión sobre la contribución inmobiliaria que se había reformado en Uruguay en 1887, se empezó a llamar de ese modo, es decir, contribución inmobiliaria, también se entremezclaba un ideal de justicia, ¿no? Es decir, para George, la propiedad privada no era parte de un contrato social, sino la violación de un derecho natural y por ende una usurpación. Y como en la civilización moderna, como él la llamaba, no se podía ir hacia atrás en el sistema de tenencia de la tierra, la única forma de remediar esa injusticia, es decir, de remediar esa usurpación, era establecer algún tipo de solución impositiva que al menos favoreciera la confiscación de las rentas. El georgismo no fue el único caso o el único sistema que cuestionó las formas de tenencia de la tierra en el mundo o que buscó la recuperación de excedentes, pero sí fue el que, tomó o el que trascendió en el Uruguay al ser adoptado por la mayoría política que alcanzó el gobierno durante la primera presidencia de José Valle y Ordóñez y que luego continuaría a partir del año 11 en la segunda presidencia. Y el argumento central del vallismo, que se expresó en el decreto reglamentario original de la contribución inmobiliaria y después en los distintos mensajes anuales que se enviaban, fue que el aumento contributivo acompañaba la valorización de la propiedad rural. Es decir, es una ecuación bastante sencilla, o por lo menos hoy sencilla, es decir, a mayor precio de la tierra tenía que haber mayor cantidad de impuestos, ¿no? Y eso en la superficie. Algunas figuras dentro del vallismo fueron más allá,
plantearon que la propiedad privada era un robo, que la propiedad privada no debería existir, que el Estado debía recuperar todas las tierras, etc., ¿no? Y eso llevó a que algunos referentes, por un lado del pensamiento político, por otro lado, incluso dentro del propio Partido Colorado, por otro lado de las cámaras empresariales, de las cámaras rurales y también algunos intelectuales del periodo comenzaran a debatir sobre este sistema de tenencia de la tierra en el Uruguay. Y es así que, entre esas voces, podríamos hablar de varios, se destacaron dos. Una es Carlos Vaz Ferreira y el otro es Martín Casemiro Martínez. Martín C. Martínez, quienes en 1918 publicaron libros sobre la situación de la tierra en el Uruguay. Y es interesante porque, si bien las obras no dialogan entre sí, y en el caso de Vaz, como se decía, fue digamos, una conferencia que se recogió, sí son parte de un clima intelectual y de la efervescencia política de la época que, digamos, con matices buscaron moderar algunos de los planteos más radicales del vallismo. En el caso de Martínez, la preocupación por la propiedad de la tierra y los impuestos inmobiliarios no era nueva. Él en 1881 defendió su tesis para acceder al grado de doctor en Derecho y Jurisprudencia titulada La teoría evolucionista de la propiedad de la tierra, ¿no? Que él lo presenta como un trabajo de economía política, pero fue una tesis de derecho civil, o hoy la llamaríamos de derecho civil, ¿no? Y él se detuvo a analizar en ese texto las características del problema de la propiedad de la tierra, que consideró un fenómeno moderno, y establece una distinción entre un pasado en el cual la tierra no es una preocupación, la tierra es libre, y un presente en el cual, marcado por el desarrollo económico, hay que empezar a fijar reglas claras para privatizar las tierras. Que esto tiene que ver con lo que he estado estudiando en los últimos años, que es ese proceso de privatización de las tierras en el Uruguay. Martínez no es una excepción, es decir, otros abogados de la década de 1880 también transitan ese camino de discutir sobre las formas de tenencia de la tierra en el Uruguay. También hay abogados que son opositores, el más destacado o el más conocido al sistema de tenencia de la tierra, quiero decir, son opositores, es Pedro Figari, ¿no? Es decir, que él va a publicar también su tesis de grado, donde propone una reforma agraria en el Uruguay, ¿no? Es una ley de reforma agraria en el Uruguay, ¿no? Y Martín C. Martínez empieza a partir de ese trabajo del 81 y luego como abogado de la Asociación Rural del Uruguay, si bien no hay una doctrina jurídica sistemática en el accionar de Martínez o de otros abogados del periodo, comienza a sostener, y eso se evidencia en los tribunales, es decir, se evidencia en los juicios por propiedad de la tierra, que la ocupación prolongada de tierra genera derechos posesorios y que esos derechos posesorios equivalen a la propiedad, ¿no? Entonces, que quienes vienen ocupando tierra desde hace mucho tiempo, que mayoritariamente son grandes propietarios, grandes poseedores rurales, así no tengan un título de propiedad o así no puedan mostrar los papeles en los cuales dicen ser propietarios, el Estado los tiene que reconocer como propietarios porque esas personas han trabajado la tierra, cumplen con un fin productivo, cumplen con el desarrollo económico del territorio, ¿no? Entonces el Estado está obligado a enajenar sus tierras, enajenar tierras fiscales y comenzar el reconocimiento de propietarios. Como decía Fernanda recién, no es un argumento novedoso, no es un argumento nuevo, ¿no? Es decir, es la típica posición de los liberales desde el punto de vista económico y político, desde lectores de John Locke, de Mer de Vattel o de Jeremy Bentham y de David Ricardo en el siglo XIX, y que incluso ya desde la década de 1820 se veían expresiones en ese sentido en el Río de la Plata. Entonces, para Martínez, lo fundamental de la política de tierras era fomentar que los establecimientos se convirtieran en productivos, superando, por un lado, las extensiones mínimas, y ahí tiene también una diferencia con Vaz, ¿no? En eso de que tal vez para limar las desigualdades cada uno pueda acceder a una parte de la tierra, que el desarrollo, y ahí entran en tensión los modelos que también se discutieron durante el vallismo, es decir, el modelo agrícola-ganadero, el modelo ganadero en exclusividad o el fomento estatal de la agricultura. Martínez sostiene que hay que fomentar el desarrollo de la ganadería extensiva, que es redituable,
y que eso contribuye a aumentar el precio de la tierra, ¿no? Y en esta concepción, y a tono con algunas de las ideas ricardianas, sobre todo, la fiscalidad era distorsiva de la acumulación. No debería haber fiscalidad porque, bueno, distorsionaba la reinversión productiva, la posibilidad de seguir mejorando esas propiedades. Por eso él propone una política fiscal mínima y por eso se opone al proyecto de contribución inmobiliaria, ¿no? Y ya en esa segunda década del siglo XX, Martínez es un referente intelectual. Él había sido, además, está haciendo, digamos, su giro dentro del civilismo Partido Colorado, luego va a terminar siendo candidato a la presidencia por el Partido Nacional, pero había sido ministro de Hacienda del primer gobierno ballista, que luego va a repetir con Feliciano Viera a partir de 1916, y ya es un exponente de lo que Gerardo Caetano ha llamado el liberalismo conservador. Entonces, en el año 18 presenta este argumento que es antigeorgista, pero que él también lo considera antiballista, que se titula La renta territorial, en la que condensa muchos de estos argumentos que venía desarrollando desde la década de 1880 y que, bueno, digamos, también son argumentos antiestatistas, contrarios a que el Estado, digamos, intervenga en la propiedad privada o en las características que se le va dando a la propiedad privada. Por eso propone, entre otras cosas, la eliminación del reaforo contributivo, hasta que en 1926 va a ser una propuesta, que está fuera, digamos, de este periodo que estoy trabajando, pero que es una propuesta en la cual desaparecen los impuestos, ¿no? En 1916 hay una propuesta de desaparición total de los impuestos cobrados por parte del Estado, ¿no? Porque, bueno, considera que hay un criterio, que cualquier contribución impositiva, y la contribución inmobiliaria entre ellas, es injusta, ¿no? Él habla de la injusticia de esas formas de establecer un tipo de fiscalidad. Y el mismo año que se editó el libro de Martínez, como ya se dijo, va Ferreira, que sin ser orgánico había mostrado cierta sintonía con algunas ideas ballistas, publicó este trabajo sobre las distintas formas de propiedad territorial, resultado de esta serie de conferencias, que tampoco es una defensa estricta de la contribución inmobiliaria tal como la planteaba el ballismo, aunque, bueno, toda esta idea sobrevuela ese voluminoso texto y no dialoga con Martínez, pero también muestra preocupación por el radicalismo de algunas de las ideas, ¿no? Incluso es interesante algo que a veces no nos detenemos a ver en este trabajo de Vaz sobre la propiedad de la tierra, que es su crítica a la Universidad de la República, la manera en la cual se forman los abogados, en la manera en la cual se forman los economistas, etc., ¿no? Y según Va Ferreira, la propiedad de la tierra es una referencia fundante del orden social y económico imperante, o del orden económico vigente, pero él hace un llamamiento a tono con ese clima de ideas y a tono con esa discusión política, justamente en la línea de lo que planteaba Fernanda, ¿no? Para buscar algunos puntos de acuerdo, encontrar matices y salir de lo que él llama la dicotomía entre propietaristas y antipropietaristas, ¿no? Es decir, que el Estado empiece a pensar una política de redistribución de la tierra y de fiscalización de la tierra que sea moderna, que permita el desarrollo económico, pero que, digamos, tampoco atente contra la propiedad privada, ¿no? Es decir, que no vaya completamente contra la propiedad privada, pero, bueno, hay una intención de matizar, por un lado, la que él llama la corriente individualista predominante, y por otro lado también las ideas socialistas, ¿no? O matizar esta idea del socialismo. Y ahí, en diálogo con varios autores del periodo, y a partir de la teoría de la justicia de Herbert Spencer sobre el reconocimiento de derechos elementales de las personas, aunque, digamos, usando la expresión de Spencer es a cada hombre, ¿no? No es a las personas, sino que es a cada hombre, la expresión de época, sostuvo que la tensión estaba entre respetar el hecho primitivo de la apropiación de la tierra o limitar, aunque sea un poco, aunque sean en cierto grado, en cierta medida, las consecuencias de ese hecho primitivo, limitarla con una intención de justicia, ¿no? Es decir, y ahí es que al discutir
o al plantear esa dicotomía entre las corrientes individualistas y las corrientes socialistas, intentó demostrar que la propiedad era parte del ejercicio de las libertades fundamentales, pero que ese derecho podía convivir con un Estado encargado de buscar un reparto más equitativo de la riqueza, ¿no? Es decir, no niega la propiedad de la tierra, pero sí es partidario de un reparto más equitativo de la riqueza. Al igual que planteaba George, sostiene que no es posible ir contra el sistema individualista privado de la tierra de producción, salvo que un interés superior lo establezca, pero sí los estados están habilitados a recurrir a medidas fiscales para, como la contribución inmobiliaria, por ejemplo, que permitieran, reducir las formas impositivas directas que también profundizaban las inequidades, ¿no? Y entonces en su intención o en su planteo lo que hay es una búsqueda de también moderar, defendiendo los impuestos, pero también de moderar algunas de las posturas más extremas dentro del vallismo, ¿no? Algunas de las posturas de parlamentarios que incluso llegan a decir en la Cámara, para horror de algunos parlamentarios de la oposición, que la propiedad privada es un robo, o que hay que abolir y que hay que eliminar la propiedad privada, a lo que hoy nadie se animaría siquiera a denunciarlo o a pronunciarlo, ¿no? Entonces es también una voz, junto a la de Martínez, que intentó terciar en esta discusión o terciar en este debate a partir de esa intención o de esa búsqueda de la conciliación. Entonces, para ahora sí cerrar, ¿no? Es decir, la edición de estos dos trabajos sobre la propiedad de la tierra, sobre los problemas vinculados a la propiedad de la tierra, escrito por dos de los intelectuales más reconocidos, no solo del periodo, sino posiblemente de nuestra historia, es ilustrativa, o creo que es ilustrativa del nivel de debate que había desatado el intento mínimo del vallismo por reformar la contribución, porque hay algo que no dije, y es que el problema en realidad no es la contribución inmobiliaria o esos reaforos que en realidad son sutiles, son mínimos. El problema es la defensa de la propiedad, por eso genera una reacción tan virulenta en algunas cámaras empresariales, la Asociación Rural, se crea la Federación Rural en el año 15 y en la oposición política, ¿no? Es decir, por un lado hay un cuestionamiento al sistema de tenencia de la tierra, pero por otro lado hay una especie de plebiscito sobre el desempeño del gobierno, ¿no? Sobre las políticas fiscales y sobre el rol que tiene que cumplir el Estado, ¿no? Y ya en la segunda mitad de la segunda mitad del año de la década del 10, digamos, la mayoría colorada va a moderar su postura. Es cierto que por un contexto que lo favorece, ¿no? Porque el Alto de Viera va a poner un límite a los intentos reformistas del vallismo, aunque, para escándalo de los sectores antivallistas, hubo representantes políticos colorados o parlamentarios de esa fracción que todavía en las décadas del 20 y del 30 seguían tratando a la propiedad privada como un robo, ¿no? O como algo que había que abolir. Lo que hicieron Bass y lo que hizo Martínez, o lo que hicieron ambos, fue intentar matizar algunos de esos planteos considerados de una radicalidad tan grande en la época que desató, como decía recién, una de las mayores tormentas políticas que atravesó el Uruguay en su historia, que no es muy distinta o que es muy similar a las tormentas que se desataron cada vez que en el territorio que actualmente ocupa el Uruguay, o a las tormentas que se desataron cada vez que en el Uruguay se buscó legislar, fiscalizar o distribuir ese bien finito, irreproducible y tan preciado que es la tierra. Muchas gracias. Bueno, muy bien. A continuación va a hacer su exposición Gustavo Pereira, doctor en Filosofía por la Universidad de Valencia, profesor titular y director del Departamento de Filosofía de la Práctica del Instituto de Filosofía. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas de nivel internacional. Es autor de varios libros, siendo uno de los últimos El asedio a la imaginación. Fundó y es corresponsable del Grupo Interdisciplinario de Investigación Ética, Justicia y Economía en la UDELAR, y es miembro de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. Su exposición se titula Va Ferreira desde la discusión normativa contemporánea. Gracias. Buenas noches. Bueno, lo que voy a tratar de hacer, la intención que tengo, es colocar a la problemática que
está presente sobre los problemas sociales, en diálogo con la discusión contemporánea de la justicia. Esto creo que puede permitirnos evaluar la vigencia, la contribución y las limitaciones de la propuesta de Eva Ferreira en esta temática. Lo que voy a tratar de hacer, o lo que quisiera lograr, es alcanzar una especie de fusión de horizontes, ¿sí? Y que eso se suscita cuando en la interpretación logramos fusionar nuestro horizonte presente, el actual, con el de la obra. Como ustedes saben, la filosofía tiene grandes temas, que en realidad son preguntas fundacionales, que articulan su historia, y Eva Ferreira lo que hace es focalizarse en una de esas grandes preguntas, porque el tema central sobre los problemas sociales es la justicia. En el texto se pretende responder a la pregunta por cómo debería ordenarse una sociedad justa o cuál debería ser el diseño institucional de una sociedad justa. Por supuesto que esta terminología, que es bastante usual para todos nosotros o que es parte del debate contemporáneo, no está explícitamente presentada por Bass, pero sí lo están los conceptos fundamentales de esta discusión, que funcionan en una interpretación mínima como intuiciones primarias o anticipatorias de este debate y que puede afirmarse que constituyen un momento fundacional de cómo se discute esta problemática, por lo menos en la filosofía latinoamericana. Y como algo previo o inicial, quisiera comentarles algo que he concluido, no sé, hace poquito tiempo, ¿no? En la discusión filosófica contemporánea sucede algo bastante curioso, y es que eso que se podría llamar como la filosofía del nuevo mundo, que tiene probablemente a su exponente más claro en el pragmatismo americano y que luego en el siglo XX ha tenido un protagonismo significativo, es la misma forma de hacer filosofía que podemos ver en Eva Ferreira. Sí, con esto, con lo de la filosofía del nuevo mundo, yo quisiera presentarles o quisiera proponer una categoría diferente que no está atada a la lengua en esta clasificación de la filosofía latinoamericana, sino a un método, ¿sí? Y el pragmatismo es probablemente el antecedente más significativo de esta metodología. Es decir, esa forma de ir avanzando a partir de preguntas, que ya lo vemos en Eva Ferreira claramente, utilizando ejemplos sistemáticamente para ilustrar el problema, desechando extremos, disolviendo compromisos con sistemas y concentrándose en las ideas a defender, es la misma, exactamente la misma que podemos encontrar en Ronald Dworkin, Thomas Scanlon, Cohen, Arneson, Elizabeth Anderson, que replican esta forma de trabajar de la filosofía del nuevo mundo. Entonces, lo que voy a tratar de hacer para mostrarles, a ver si es posible lograr una fusión de horizontes, es presentar algunos de esos puntos que son comunes al igualitarismo contemporáneo y a lo que planteaba Ferreira sobre los problemas sociales. Lo primero es hablar de algunas cuestiones metodológicas, ¿sí? Lo primero que quiero plantear es que Eva Ferreira parte, como creo que ya lo hemos comentado en la mesa, de un desacuerdo potencial básico entre las personas cuando tienen que decidir sobre cuestiones normativas, ¿sí? Esto se debe a las características de estas cuestiones que involucran a la acción y las preferencias de los individuos, y es por eso que también se establece una serie de límites al método que va a ser algo que atraviesa completamente todo el pensamiento de Eva Ferreira, en tanto le permite reconocer y asumir la propia falibilidad y los límites de la razón. Y esto es, a mí me parece, una forma muy temprana de hablar de lo que luego John Rawls llamaría las cargas del juicio, ¿sí? Y que lleva necesariamente a un acuerdo en términos de aquellas cosas que razonablemente podemos compartir, eso que Rawls llama un acuerdo político. Es decir, en tantos seres, y esto lo dice explícitamente Eva Ferreira, sinceros y comprensivos. Y aquí, en esta restricción de en tantos seres sinceros y comprensivos, hay un ajuste en el procedimiento que supone un cierto ejercicio de imaginación contrafáctica, que se podría reconstruir de la siguiente forma. Si seguimos el método, ¿sí?, el método que él propone, y quienes tuviesen que decidir fuesen sinceros y comprensivos, entonces acordarían la fórmula, ¿sí?, esta fórmula de la que estamos hablando.
Si bien este ejercicio de imaginación contrafáctica es algo distintivo de la filosofía práctica, lo encontramos en la ética, en la moral y en la política, lo que hace Bas Ferreira es similar en sustancia a la forma en que se ha trabajado en el debate por la justicia social de finales del siglo pasado, en particular en el caso del liberalismo igualitario. Y recién Fernanda me hacía acordar también de otro elemento que está presente en esta discusión, que es el concepto de equilibrio reflexivo. Bien, el segundo punto que nos permite iluminar la obra de Bas Ferreira desde la discusión contemporánea, tiene que ver con algo que se conoce como suficientarismo. Uno de los aspectos más atractivos de lo que se propone es esa conocidísima fórmula, ¿no?, que ya han mencionado los compañeros, y que consiste en una intuición normativa que lleva a asegurar lo que es requerido para que alguien pueda desempeñarse en la vida de la sociedad. Y una vez que se alcanza ese umbral, el sujeto queda librado al ejercicio de su libertad y también al ejercicio de sus aptitudes, asumiendo las consecuencias de sus decisiones. En esta posición, lo primero, lo más claro que puede percibirse es esa posición suficientarista, que consiste en garantizar mínimos suficientes para tener una vida digna o decente. En el caso de Bas Ferreira, creo que hay un antecedente muy importante de esa corriente y, por lo que yo he estado averiguando, probablemente sea una de las primeras versiones o la primera versión de una posición de este tipo en Latinoamérica. Esta perspectiva suficientarista en la fórmula es complementada con la idea de libertad, ¿sí?, que es para la que se asegura las condiciones de su ejercicio. El suficientarismo lo que hace es garantizar el ejercicio de la libertad. Y por lo tanto estamos, en el caso de Bas Ferreira, ante una situación de una significativa sensibilidad a la vulnerabilidad. Las distintas formas que podemos encontrar de cómo se responde a los requerimientos de una sociedad justa pueden ser ordenadas a partir de cuán sensibles son a la vulnerabilidad de las personas. Entonces, por ejemplo, una perspectiva libertarista o neoliberal, que como se suele entender comúnmente, tiene una bajísima o nula sensibilidad a la vulnerabilidad. Y eso se manifiesta en que se supone que los agentes son capaces de tomar decisiones suficientemente deliberadas y de controlar sus circunstancias. Por lo tanto, si esto se da, las compensaciones no están justificadas, ¿sí? Todos somos responsables de nuestras decisiones. Claramente, este no es el caso del liberalismo de Bas Ferreira, a quien cabría colocar dentro de concepciones mucho más sensibles a la vulnerabilidad, cercanas a las de algún tipo de igualitarismo fuertemente preocupado por esa igualación de condiciones de punto de partida. Esto último, no solamente esta igualación de las condiciones de partida, no solamente es explícitamente presentado en el alcance de la fórmula, sino que también se puede ver en el objetivo de contrarrestar los efectos de la herencia y de asegurar la tierra de habitación. Creo que no tendríamos mayor dificultad en afirmar que Bas Ferreira tiene por meta garantizar una especie de puerta de salida, que podría traducirse en una versión de las distintas versiones que hay de la igualdad de oportunidades. Pero también, atado a la fórmula, hay algo que creo que debe ser mencionado, me parece interesante para no caer en eso que Carlos Pereda llama entusiasmo nacionalista, ¿no? Es decir, como una especie de mal de interpretación. Y lo que sucede es que todas las perspectivas suficientaristas, y Bas Ferreira es parte de ellas, adolecen de las mismas dificultades. Y estas dificultades o limitaciones se manifiestan en que, al asegurar mínimos suficientes, puede habilitar la justificación de grandes desigualdades en la sociedad. Es decir, por encima de esos mínimos, la desigualdad está justificada por la fórmula, puede llegar a ser enorme. Y esto tiene serias consecuencias en la forma en que los distintos grupos y clases sociales logran que sus intereses se manifiesten en la vida pública, ¿sí? Llegando a controlar, en muchos casos, los procesos de toma de decisiones. Esta preocupación por la desigualdad por encima del umbral de suficiencia no está dentro del horizonte, no tiene un protagonismo en el horizonte de Bas Ferreira. Y me parece que tal vez la explicación puede estar en algo
en que la sociedad de la que él era parte era una sociedad bastante menos desigual que el Uruguay contemporáneo o que el Uruguay de la segunda mitad del siglo XX. ¿Sí? Esa es una posible interpretación caritativa, podríamos decir, pero creo que es un hecho que para Bá Ferreira esa desigualdad social que puede darse por el ejercicio de la libertad, por el ejercicio de las propias aptitudes que él estimula, no tienen un lugar central, no pasan a estar en el centro de sus preocupaciones, al menos hasta donde yo lo he entendido esto. Bien, pero volviendo a esa igualdad de oportunidades que planteaba Ferreira, al igual también para tratar de propiciar esa fusión de horizontes que yo les decía, al igual que muchas de las perspectivas contemporáneas, presenta algo que un filósofo americano que se llama Ronald Dworkin denomina como una aplicación diacrónica del criterio de justicia. Eso Bá Ferreira lo afirma planteando que a lo largo de la vida las personas no deben caer por debajo de los mínimos estipulados. Y a la vez esto es presentado no en forma incondicionada, sino que hay una idea de reciprocidad fuerte que se manifiesta en que estas compensaciones igualadoras de mínimos deben tener alguna forma de trabajo social como contrapartida. Entonces, como les decía, para seguir haciendo una fusión o esa fusión de horizontes que les comentaba, desde esta perspectiva, las medidas para garantizar mínimos sociales deben ser condicionadas, ¿sí? Una condicionalidad que yo creo que solamente es exigible luego de la puerta de salida, ¿no? Luego de esa igualación inicial. La igualación inicial no tendría condicionalidad, pero sí la condicionalidad se daría en las compensaciones que surgieran una vez que alguien cae por debajo de los mínimos a lo largo de su vida. Un punto más es que esta fórmula, esta mencionada fórmula, sería el resultado, como les había comentado, de un resultado de un acuerdo que se alcanzaría bajo ciertas condiciones, ¿no? Bajo ese método que Fernanda recién ilustraba, y la condición de razonabilidad, eso de ser seres sinceros y comprensivos. Este acuerdo es un acuerdo práctico, que no anula el desacuerdo, ¿sí? Como también se ha mencionado. Y como es una solución de grado, también podemos llegar a preguntarnos por la expansión de lo que debemos asegurar, que eso va a ser un tema de discusión pública, ¿sí? Es decir, sería parte de ese espacio que Bá Ferreira deja en esos círculos concéntricos que él diagrama, ese espacio que deja entre lo asegurable y la libertad. Y esta discusión pública debería llevarse adelante bajo las recomendaciones que nos ha dejado Lógica Viva. Pero creo que hay una característica de su propuesta que hace la forma en que se deben asegurar esos mínimos, y eso es a través de diseños institucionales. Bá Ferreira defiende un cierto tipo de institucionalismo que queda especialmente claro cuando refiere explícitamente a las instituciones de la herencia y la propiedad, ¿sí? Las instituciones son las que inciden en las expectativas vitales de las personas y son ellas las que tienen que ser transformadas y reconfiguradas para asegurar esa visión de la justicia social que tiene Bá Ferreira. De hecho, ahora estaba pensando que estas instituciones constituyen lo que en un filósofo contemporáneo muy importante como John Rawls, en el caso de Bá Ferreira sería algo parecido a esa estructura básica de la sociedad. Para Bá Ferreira yo me animaría a decir que también el objeto de la justicia es la estructura básica de la sociedad. Bien, entonces con respecto al posible alcance que tiene ese principio suficientalista, Bá establece algunos elementos, establece la educación, habla de presenta la protección del menor, la salud, la tierra de habitación y la limitación a la herencia, ¿sí? A la interacción que se dan entre estos dos últimos, ¿no? Entre la tierra y entre la tierra y la herencia. Y esto a mí me parece que no es menor para nuestra época, creo que es algo completamente vigente, pero también me parece que como un programa, un posible programa de desarrollo de esos mínimos, podríamos ampliar el alcance. Esto es como un desafío para nosotros, para la reflexión contemporánea. Así que creo que es el mejor homenaje que le podemos hacer. Entonces podemos llegar a ampliar el alcance de la fórmula, de esos mínimos, a cuestiones de reconocimiento, o introducir mínimos asegurables en función de la base de información o la métrica de justicia que se utilice.
Es decir, cada uno de los posibles elementos que constituyen el mínimo suficiente tienen alcances diferentes en función de la métrica que se utilice. Es decir, si estas son las capacidades, el acceso al bienestar o la utilidad. Esto último no está ni siquiera incluido, me parece a mí, por Banferreira, pero es un problema crucial y que definitivamente me parece no vulnera sus intenciones, sino que las vuelve más radicales. Bien, para ir cerrando, bueno, creo que podemos afirmar sin mayor dificultad que las sociedades en general, tienden a estar constituidas por imaginarios, que están articulados en creencias y valores, que lo que hacen es delimitar el espacio normativo en el que pensamos las cuestiones públicas. Los imaginarios establecen los límites de nuestro mundo social y también los posibles límites a la forma en que podemos transformarlo. Banferreira, con su obra, entre otras cosas sobre los problemas sociales, pero no exclusivamente, ha contribuido en forma singular a la constitución del imaginario social y político uruguayo, estableciendo como algo que nadie razonablemente puede rechazar los mínimos suficientes que se le deben a todo ciudadano, que establecen algo así como una guía normativa que debería orientar las reflexiones que se hacen en nuestro país sobre justicia social. Banferreira nos ha legado lo que suelen legar los grandes filósofos políticos y morales. Nos ha legado un ideal normativo que oficia como exigencia en tanto se ha constituido en parte de nuestro imaginario social. Gracias.